Ok, perfecto, listo. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? Todos, muchas gracias por la invitación. Pues es un placer para mí estar acá. Yo les voy a hablar lo que fue mi tesis de maestría. Esto tiene que ver que se hizo un análisis a todo el sistema de procesamiento del mineral para la recuperación pues, de oro en la minería artesanal y de pequeña escala, específicamente pues en Colombia. Les voy a hablar un poco de mí. Antes de comenzar, pues yo soy ingeniera de minas y metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia. Hice mi maestría en minería y ciencias de la tierra, ingeniería de minas y ciencias de la tierra aquí en Colorado School of Mines y año, en enero empezaré mi doctorado. Y base de mi carrera profesional, tengo varios años trabajando con minería artesanal y de pequeña escala y he hecho parte de dos capítulos estudiantiles. El primero es la Sociedad de Geólogos de Economics Geology, que se trata básicamente de la geología económica, y la otra es la Sociedad para la Minería y la Exploración, que es la SME, Society for Mining and Mining, Metallurgy and Exploration. Si la han escuchado, me imagino pues que conocerán sobre qué se trata. Lo que es la minería artesanal y de pequeña escala a términos globales. Hay muchas definiciones y han tratado de describir en qué consiste realmente la minería artesanal y de pequeña escala, y estas definiciones van cambiando de acuerdo a la país porque puede estar dada ya sea por el tamaño de producción, por la cantidad de material que los mineros exploten o por los métodos que utilizan. Sin embargo, la definición que a mí más me gusta y la que siento que embarca todas estas definiciones anteriormente mencionadas, es la definición dada por Geff, que la dio en el 2003, y considera que la informales, legales e ilegales, los cuales la característica principal es que utilizan métodos y procesos rudimentarios para extraer minerales. Y este tipo de minería o este tipo de actividades se realiza pues a nivel global. Porque yo llamé mi charla una mirada sociotécnica, o por qué está ahí incluido el término sociotécnico. Entonces, para empezar, quisiera definir esto. Entonces, esta definición de sociotécnico, por lo menos Glynn y Lam le dan una definición que consiste en que es como un ajuste o un término entre los comportamientos que son humanos y tecnológicos. Sin embargo, otra definición que se da, o otro que sugiere, es que cualquier cambio en el comportamiento tecnológico o cualquier cambio que se realice en todos los aspectos técnicos, estos cambios tendrán impactos de forma social, tales como que afectan las relaciones, los sentimientos, las actitudes o todas esas personas que se encuentran rodeadas a todos estos cambios técnicos. Por otro lado, generalmente se define que este comportamiento sociotécnico generalmente lo que y posteriormente se adaptan las personas a él. Sin embargo, estudios recientes dicen que para que se produzcan resultados positivos en aquellos cambios técnicos es necesario desde el principio que se realicen las interacciones o que ambos campos o espacios, tanto el técnico como el social, se vayan desarrollando de manera conjunta, o es decir, que se pueda co-crear de tal forma de que se puedan garantizar unos resultados positivos. Bueno, teniendo esto en la cabeza, voy a darles como una pequeña introducción de lo que es la minería artesanal y de pequeña escala, perdón, para darles un poco de contexto a manera global. Entonces, la minería artesanal o MAPE, como la conocemos, es responsable de aproximadamente entre el 20 y el 30% de la producción mundial de oro, y se caracteriza porque estas operaciones generalmente utilizan mercurio. Muchos estudios se han desarrollado a nivel mundial para tratar de entender cómo se usa el mercurio en las operaciones pues, de minería artesanal y de pequeña escala. Como sabemos, el mercurio es muy peligroso y tiene varios efectos o impactos, no solamente para la salud, sino también para el medio ambiente. Por lo tanto,
se han desarrollado muchos programas con el fin de que los pequeños mineros dejen de utilizar mercurio. Para ello, algunos gobiernos han prohibido el mercurio, otros han tratado de hacer programas de educación, de capacitación, otros han intentado proporcionar equipos los cuales sean libres de mercurio, puedan recuperar el oro sin la necesidad de utilizar pues el mercurio. Sin embargo, algunos investigadores dicen que a pesar de que todos estos programas de capacitación y educación a los mineros en cuanto les expliquen de todos los riesgos que posee el mercurio, ellos aseguran de que así, incluso si los mineros son conscientes de todos estos riesgos, ellos continuarán su uso. Por lo tanto, otros autores argumentan que la solución debe estar en proponerles o mostrarles a estos pequeños mineros otros métodos los cuales ellos puedan capturar mayor oro o mostrarles de que pues su proceso es eficiente. Sin embargo, ningún estudio ha realmente es el conocimiento de los mineros sobre la eficiencia de su proceso o realmente ellos que saben sobre la prohibición del mercurio o qué conocimiento tienen sobre las diferentes tecnologías que existen pues para poder eliminar el mercurio de sus operaciones. Teniendo en cuenta todo lo que les mencionado anteriormente fue lo que realmente motivó pues a esta investigación, por lo cual el objetivo de esta investigación principalmente era uno, cuantificar las pérdidas de oro y mercurio en todos los sistemas de procesamiento del mineral de la minería artesanal y de pequeña escala. Y por otro lado, identificar el conocimiento y percepciones de los pequeños mineros relacionados pues con la eficiencia de su proceso y así también entender qué percepciones tenían ellos de acuerdo a los riesgos que podía traer el mercurio, no solamente para su salud, sino además para el medio ambiente. Por lo tanto, para desarrollar este estudio hicimos 3 preguntas de investigación, donde la primera nos preguntamos cuál es la eficiencia o pues cuál es el porcentaje de recuperación de oro en el sistema de procesamiento o en la recuperación pues, que llevan a cabo en los pequeños mineros. Y no solamente cuánto, sino en dónde se pierde el mercurio en estos sistemas pues, de recuperación de oro. Y además, pues cuáles son las eficiencias, cuáles son las percepciones o qué piensan los mineros relacionado con los riesgos asociados al uso del mercurio. Además, incluimos también cuál es su percepción con respecto pues, a los relaves. Para este estudio desarrollamos 3 hipótesis. La primera hipótesis fue, los mineros conocen y saben qué cantidad de oro y mercurio pierden en los relaves o en las colas, como se les denomina en otros países, pero exactamente ellos no saben qué cantidad de oro o qué cantidad de mercurio pierden pues, en estas colas. Otra segunda hipótesis que teníamos era que a pesar de todas las intervenciones gubernamentales, los mineros no quieren cambiar sus prácticas actuales relacionadas con el uso de mercurio. Y nuestra tercera hipótesis es que los mineros son conscientes y tienen el conocimiento de que estos relaves representan peligros para su salud. Sin embargo, realmente ellos no saben cómo manejar estos relaves o no tienen conocimiento de cómo mitigar estos peligros. Por lo tanto, esta investigación se realizó en 2 años. Como les dije, este es el resultado de mi tesis de maestría aquí en Colorado School of Mines, en donde toda la investigación de campo se realizó el año pasado entre los meses de mayo y septiembre. Bueno, ahorita les voy a dar un poco de la revisión bibliográfica que se realizó. Entonces, para entender bien cómo funciona todo el uso del mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala, es necesario entender cómo funciona pues todo el sistema de procesamiento. Entonces, lo que nos dice la literatura o la bibliografía es que generalmente el mercurio se añade a todo el mineral, lo que quiere decir es que se hace una amalgamación completa o whole ore amalgamation, como se conoce en inglés, y que posteriormente cuando se tiene esta amalgama de mercurio y oro, esta se quema para poder separar el oro. Este fue un proceso que se realizaba hace muchos años en la industria minera, sin embargo, por todos los impactos que tiene el mercurio, se ha dejado de usar, sin embargo, en la minería artesanal y pequeña escala se sigue aún usando. Generalmente, varios estudios han demostrado que entre el 50 y el 60% del mercurio que inicialmente se añade a todo el sistema, pues a todo el mineral, este mercurio se puede ser recuperado. Por otro lado, como yo le dije, debido a los impactos que tiene el mercurio, no solo en el medio ambiente, sino en la salud humana, se ha prohibido el uso del mercurio y se ha tratado de hacer un cambio a que los pequeños mineros puedan trabajar su material, pero incluyendo tecnologías que no utilicen mercurio. Por lo tanto, se han realizado capacitaciones, se les ha brindado equipos y se les ha explicado sobre todos los peligros que puede
pues tener el mercurio a su salud y al medio ambiente. En cuanto a la eficiencia, las tasas de recuperación de oro mediante la amalgación o pues mediante el uso del mercurio, estos pueden variar entre un 20 y el 50% de acuerdo a varios estudios que se han realizado. Sin embargo, es importante decir que esta tasa de recuperación cambia y varía de acuerdo a varias variables que se pueden presentar en todo el sistema de procesamiento del mineral. Por lo menos un estudio que se realizó en el 2014 en Guyanas demostró que se recuperó hasta el 90% del oro, pero este estudio se realizó en un depósito aluvial, por lo que sabemos el oro, el tamaño del grano, las características del depósito realmente pueden afectar las tasas de recuperación y debido a que era un depósito aluvial podría ser de que esta tuviera una tasa de recuperación tan alta. Por otro lado, un estudio similar que se realizó en una mina subterránea en Filipinas demostró que solamente el 10% del oro fue recuperado. Lo que quiero traer aquí es que es muy importante entender de que la eficiencia o la tasa de recuperación, como en cualquier otra mina, depende de muchas variables y no solamente está ligada al uso pues, de un material o no. Por otro lado, ya esto va a estar un poco más específico en Colombia. Entonces, ¿qué ocurre en Colombia con la minería artesanal y de pequeña escala? Entonces, Colombia es el quinto productor de oro en Latinoamérica y el 72% de las actividades en Colombia se clasifican como minería artesanal y de pequeña escala. En términos generales, aproximadamente el 8% que Colombia produce actualmente viene de la minería artesanal y de pequeña escala, lo cual es una cifra bastante, pues muy elevada. Y los departamentos que más producen son Antioquia y Chocó. Entonces, ¿cuáles han sido las iniciativas de Colombia para poder eliminar el uso del mercurio pues, en la minería artesanal y de pequeña escala? Colombia firmó el acuerdo de Minamata en el año 2013, por lo cual empezó a crear un plan de acción nacional para reducir y posteriormente eliminar el uso del mercurio de las actividades mineras. El mercurio en el país fue prohibido en el año 2018 y desde el 2013 se han realizado diferentes proyectos, los cuales han tratado de eliminar el uso del mercurio, tratando de incluir ya sea tecnologías limpias o proveer capacitaciones, educación a los pequeños mineros para enseñarles cómo pueden dejar de usar mercurio. Por otro lado, tenemos el tema de los relaves, lo cual es un tema que no ha sido completamente estudiado y que consideramos que es muy importante porque la minería artesanal y de pequeña escala, esto es a nivel global, genera miles de toneladas al año de relaves y generalmente estos relaves o colas contienen mercurio y este mercurio realmente no se ha analizado o no se le presta la importancia que es necesario. Generalmente estos relaves son vendidos a plantas de procesamiento mucho más grandes, los cuales tratan estos relaves con cianuro y para recuperar el oro pues que le queda, el oro remanente o el oro que queda que no ha sido recuperado pues, con procesos anteriores y lo que genera un impacto mucho más grande porque este complejo que se forma de mercurio y cianuro no ha sido realmente estudiado los impactos que pueda tener, pero recientes estudios han sugerido que este complejo lo que puede hacer es aumentar la bioacumulación o la generación pues, de metilmercurio que se genera cuando pues, el mercurio es expuesto como a elementos orgánicos, y lo cual sabemos pues que el metilmercurio es un componente bastante tóxico que tiene bastantes impactos no solamente en la salud también, sino en el medio ambiente. Por otro lado, ¿cuál es el manejo que se le da a los relaves en la minería artesanal y de pequeña escala? Pues un estudio demuestra, hizo un análisis sobre el manejo de relaves de varias operaciones mineras pequeñas y ellos dicen que en conclusión lo que hacen los pequeños mineros es simplemente almacenar sus relaves, pero en realidad no se les da ningún tipo de tratamiento o no se les realiza ningún tipo de manejo, por lo cual consideramos también que es muy importante. Les voy a hablar ahora un poco de lo que fue mi caso de estudio. Yo traté de focalizar toda mi investigación en una sola mina. Y como digo, esto es un caso de estudio. Los resultados que se ven acá son muy particulares de esta mina. No quiere decir que esto vaya a aplicar a todas las minas. Para eso tocaría hacer un estudio mucho más grande, pero pues nos da una indicación de lo que realmente
cómo puede funcionar o cómo puede ser una de las operaciones mineras. Quiero resaltar que las operaciones de minería artesanal y de pequeña escala pueden variar por región, pueden variar de país a país, pueden variar incluso de acuerdo a su cultura y tradición. Entonces eso es un caso de estudio que simplemente pues, nos da como una idea general de lo que podemos encontrar en este sector tan grande. Bueno, este caso de estudio se realizó, pues aquí está Colombia, como lo pueden ver, aquí está Perú, pues Colombia está localizado en Sudamérica, para aquellos que no sepan, y se realizó en el departamento de Antioquia. Aquí podemos ver el mapa de Colombia y Antioquia está localizado en el noreste del país y se realizó en la región del nordeste, precisamente de este departamento de Antioquia. Bueno, ¿y qué es característica de esta región del nordeste? Entonces, esta región se caracteriza porque es la segunda mayor productora de oro en Antioquia. Recordemos que Antioquia es el mayor productor de oro de Colombia y le sigue Chocó. Y en esta región hay aproximadamente 1.400 operaciones de minería artesanal y de pequeña escala. Esta región también se caracteriza porque tiene una fuerte, o históricamente ha tenido una fuerte presencia de grupos armados, y en el 2011 fue conocido mundialmente por varias investigaciones que se hicieron como el mayor contaminador de mercurio. Es decir, era una de las regiones que mayor cantidad de mercurio emitía al medio ambiente. Entonces, ¿qué hicimos? En esta región encontramos una mina, la cual es nuestro caso de estudio, y aquí les voy a explicar cómo los mineros de esta mina realizaban toda la operación de o cómo recuperaban su oro pues a lo largo de todo el sistema de procesamiento del mineral. Vuelvo y aclaro, este es un caso de estudio y el método que los mineros realizan en esta mina no quiere decir que todas las minas lo realicen de la misma manera. Yo tuve la oportunidad de visitar otras minas y hay algunas operaciones o cambios en la operación de acuerdo de un sitio al otro. Por lo tanto, no es generalizado, simplemente es este caso de estudio. Entonces, lo que hacían los mineros aquí en esta mina, se extraía el material. Perdón un segundo, yo silencio mi celular para que no escuchen. Se extraía el material de la mina, el material que era, esta es una mina subterránea, es un depósito de vetillas. El material que era extraído después de que era llevado a la superficie, lo que hacía era que se amontonaba o se creaba una pila de este material, el cual se secaba durante unos días. Cuando el material ya se consideraba que estaba completamente seco, se llevaba a una trituradora o chancadora, creo que es el nombre que le dan en Perú, y después de que este material era triturado o chancado, se acumulaba y se creaba otra pila de este material triturado. Estas pilas que se creaban, el material se mezclaba muy bien, los mineros hacían para mezclarlo era tenían esta pila en esta parte de acá, lo que hacía era crear otra pila, y a medida que iban creando la otra pila, trataban de ir mezclando el material. Aquí en esta foto de acá de la derecha podemos ver cómo los mineros están como mezclando todo el material de la pila. Lo interesante de este estudio fue entender por qué hacían esto o por qué simplemente no el material que trituraban lo empacaban. Sin embargo, las razones por las que ellos argumentaron de que mezclaban el material era porque ellos querían garantizar que todas las personas tuvieran o al menos pudieran haber un tipo o asegurarse de que todos los mineros tuvieran la misma calidad de material. Es decir, que si no se mezclaba, ellos tenían la percepción de que unos costales o unos sacos podrían tener mayor oro que los otros. Entonces, esta era una forma en la que ellos consideraban que podía ser más justo y que garantizaban de que a todos les tocara la misma calidad de material. Entonces, después de que este material es triturado y posteriormente mezclado uniformemente, se empacan unos sacos o costales y es transportado a la planta de beneficio. Entonces, en la planta de beneficio tenemos unos pequeños molinos de bola que aquí en Colombia se le conocen como cocos, pero son simplemente molinos de bolas artesanales, y cada molino es alimentado pues con un saco de estos de mineral. Además, a estos cocos se les añadía agua, se les añadía cal, se les añadía melaza y se les añadía mercurio. Lo interesante que encontramos fue que en esta imagen de acá, ellos la cantidad de mercurio que le añaden es de acuerdo a la medición de este tubito de plástico, lo cual ellos consideran que es una onza de mercurio, pero en realidad no es una onza, es aproximadamente, eso cuando lo medimos eran aproximadamente 100 gramos.
Ellos además en otras zonas, lo que pudimos descubrir o lo que pudimos encontrar es que pueden añadirle a estos pequeños molinos otros elementos, como le pueden añadir hojas del palo de guayaba, le pueden añadir hojas de otro tipo de plantas, le pueden añadir vidrio, le pueden añadir pasta de dientes, le pueden añadir orines. Hay demasiados otros elementos que ellos le pueden añadir a estos pequeños molinos o cocos y todo esto va muy arraigado a la tradición o a lo que ellos consideren que les puede servir o les puede ayudar a beneficiar su mineral. Sin embargo, ningún estudio se ha realizado para saber realmente si todos estos elementos sirven, pero muchos de ellos cuando les preguntamos que por qué añadían estos tipos de materiales, no había una respuesta consensada, es decir, no todos decían que ese tipo de cosas que le agregaban funcionaba para lo mismo. Algunos decían que por lo menos la orina la añadían para quitarle la grasa que tenía el oro, otros decían que era para limpiar el mineral, otros decían que era para mejorar el comportamiento del mercurio. Eran muchísimas razones, pero no hay una simple respuesta en la cual todos pudieran estar de acuerdo. Bueno, después de que todo esto se ponía en este molino de olas, este molino se empezaba a girar por 3 horas y después de las 3 horas pasaba a un elutriador, que simplemente es un equipo que genera pues un vórtice y lo que hace es separar las partículas las más grandes, perdón, las menos densas o las menos pesadas, van por el overflow, o sea, por encima del equipo, salen, y las partículas más densas salen por el underflow del equipo. Vuelvo y aclaro, este equipo, o como se le conoce tradicionalmente en algunas operaciones, le dicen marrana, pero no quiere decir que todos los mineros lo utilicen. Visité otras minas en las cuales simplemente el material que salía de los cocos lo acumulaban en baldes y ahí hacían la separación, pero en esta mina en especial utilizaban este equipo. Todo el material que salía por overflow de este equipo era acumulado en una zanja que se encontraba localizada en el piso y los mineros en esta zanja lo que hacían era crear diferentes trampas. Entonces en la primera trampa, una segunda trampa y una tercera trampa. Aquí podemos ver una foto como luce esta zanja y lo que vemos aquí eran estas trampas que creaban, que básicamente eran simplemente, les ponían una especie de costal bien doblado y le ponían una roca de gran tamaño encima. El material que se acumulaba en la primera trampa era recolectado y se utilizaba posteriormente para realizar un segundo proceso en los cocos. El segundo material, que era que ellos lo denominaban comúnmente arenas, era amontonado y era utilizado por el administrador de esta mina. El administrador posteriormente lo procesaba otra vez o lo vendía, ya eso estaba a criterio de él. Y el material que quedaba acumulado en la tercera planta era posteriormente llevado a un tanque de relaves, que era como una piscina de cemento localizada en el piso, y cuando ya esta piscina estaba llena, los mineros la vaciaban y ya acumulaban, aumentaban todos los relaves y quedaba pues como los relaves finales. Eso era una corriente. La segunda corriente, que es decir, todo el material que queda underflow del elutriador, este era recolectado en baldes, que es lo que conocemos como el concentrado. Este concentrado era posteriormente bateado y después de que era bateado, se cogía con un pedazo de tela y se escurría para formar la amalgama. Cuando se escurría, salía un exceso de mercurio, que este exceso de mercurio era utilizado nuevamente en los cocos para procesar el material que había quedado de la primera trampa. Aparte del agua, el mercurio, la cal y la melaza que se añadía, en este segundo proceso se le añadía jugo de limón. Y la razón por la cual los mineros expresaron añadirle jugo de limón es porque decía que el jugo de limón ayudaba o uno a mejorar el mercurio, que como ya este mercurio había sido procesado una vez, no tenía las mismas propiedades o no era de la misma calidad, por lo tanto el jugo de limón ayudaba a que el mercurio pudiera servir nuevamente, y que además si se había un mercurio que se había perdido o que se había quedado en los cocos o que se había desaparecido en el primer proceso, en el segundo proceso este mercurio podía aparecer nuevamente. Bueno, y cuando teníamos la amalgama, después de batear, esta amalgama es quemada y se crea pues el doré, que es una aleación entre oro y otros metales y que es lo que generalmente pues los mineros venden ya en las tiendas de oro.
Entonces, teniendo en cuenta todo este proceso, lo que hicimos fue a lo largo del proceso hacer un balance de masas, donde se tomaron muestras en la pila, se tomaron muestras, acá la cantidad de mercurio que se añadió, se tomaron muestras de la primera trampa y se tomaron muestras aquí pues en la piscina de relaves. Además se midió cuánto era la cantidad de exceso de mercurio que quedaba, se pesó la amalgama antes y después de ser quemada para entender la cantidad pues, de mercurio que se evaporaba. Todos estos análisis de muestras que se tomaron, es decir, la parte A, C y D, fueron analizadas mediante un ensayo al fuego y se analizó la cantidad de oro presente en estas muestras, así como la cantidad de mercurio que pudiera estar en todas estas muestras para realizar el posterior balance de masas. Entonces, ¿cómo se realizó el balance de masas? Entonces, tomamos todo el sistema de recuperación de minerales y como cualquier balance de masas, todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale y o a lo que se pierde. Entonces, en la entrada teníamos el mineral, entonces obviamente el mineral podía traer oro, además de que podía ocurrir mercurio elemental, además teníamos el mercurio que se añadía y teníamos lo que salía de oro y de mercurio y además de las pérdidas. Entonces, por lo menos para el balance de masa de oro teníamos el mercurio inicial encontrado en el mineral, el mercurio que se encontraba aquí en el amalgama, el mercurio que se quedaba en los relaves y, perdón, el mercurio no, el oro que se quedaba en los relaves y teníamos un oro perdido que generalmente era el oro que se perdía en la segunda trampa, que era el administrador de la mina el que se quedaba con él. Lo mismo hicimos para el mercurio inicial que teníamos que se añadía, el mercurio que teníamos en la amalgama, el mercurio que pedíamos en los relaves o en las colas, el mercurio que se escurría y que posteriormente era usado para un segundo proceso, y el mercurio que se perdía, y este mercurio que se perdía era cuando se evaporaba o se volatilizaba naturalmente, el mercurio que podía quedar en la segunda trampa, que podía quedar atrapado en los molinos de bolas, o el mercurio que podría perderse cuando se quema la amalgama, y el mercurio que además podría irse en el agua. Bueno, como resultado de esta investigación, perdón, antes de pasar a los resultados, otra parte de la metodología es, como yo les expliqué al principio, una de nuestras hipótesis era también saber qué opinaban los mineros respecto a todo su proceso mineral o qué era entender su percepción referente al uso del mercurio. Por lo tanto, hicimos un estudio etnográfico, lo cual consistió en vivir con ellos en campo, en hacerles entrevistas, en hablar con ellos perfectamente, en hacerles encuestas y las personas que entrevistábamos, el 77% eran hombres y el 23% eran mujeres. Y lo que les preguntamos para entender su percepción a estos mineros fue uno, la eficiencia, es decir, qué porcentaje de oro o mercurio ellos consideran que perdían. En segundo, les preguntamos qué peligros ellos consideraban que podía tener el mercurio, es decir, si ellos creían que el uso del mercurio les representaba algún riesgo para ellos y también si representaba algún riesgo para la salud y el medio ambiente. Por otro lado, les preguntamos sobre los relaves mineros y si estos metales y qué tipo de metales podrían estar presentes pues en los relaves. Como resultado de esto encontramos pues en los balances de masa encontramos que el 72% era recuperado por estos mineros, el 12% se perdía en los relaves y el 16% del oro se perdía en algún otro lugar. Con respecto a esto y las percepciones de los mineros, el 57%, perdón, es decir, más de la mitad de los mineros con los cuales trabajamos consideraron que su peso era completamente eficiente, es decir, que todos ellos consideraban que recuperaban la máxima de cantidad de oro posible dadas sus condiciones dadas. Por otro lado, el 47% estimó que estaban perdiendo menos del 10% del oro, es decir, que la cantidad de oro que estaban perdiendo era demasiado pequeña. Sin embargo, la mayoría estimó que sí se estaba perdiendo un porcentaje entre el 11 y el 60% pues, del oro que ellos estaban procesando. Por otro lado, de todos los análisis que hicimos, encontramos que la amalgama total, el 50% de esta amalgama era mercurio y el 35% era oro. Lo que nos pareció bastante interesante, bastante curioso, es que a pesar de que ellos saben de que están perdiendo un poquito de oro en su proceso, consideran aún así que su proceso es eficiente.
Sin embargo, cuando les preguntamos de que si había oro en los relaves, la mayoría dijo que sí, sin embargo que era una cantidad bastante pequeña, y la razón por la que ellos saben que hay oro no es porque creen que sus procesos son suficientes, sino porque hay alguien que tiene el interés en comprar esos relaves. Entonces, lo que nos parece interesante es que ellos asocian de que hay oro en los relaves no porque creen que en realidad están perdiendo una gran cantidad de oro, sino porque hay gente que tiene un gran interés en comprar estos relaves. Entonces, en esta cita de este minero, y es, nosotros sabemos que hay oro porque si no hubiera oro, pues la gente no vendría a comprar estas colas o estos relaves. La gente no compra algo para perder dinero. Si ellos compran esto es porque pues ahí hay claramente oro. Con respecto pues al balance de masas de mercurio, encontramos que el 77% del mercurio es recuperado, el 23% de este mercurio se pierde, y de este 23%, 8% de este mercurio perdido se va a los relaves. Con respecto al mercurio, ¿cuál era la estimación de las pérdidas de mercurio pues, para estos mineros en los relaves? Entonces encontramos que el 30% de los mineros con los cuales conversamos consideraban que se perdía menos del 10, de entre 1 y el 10% del mercurio se perdía en los relaves. Sin embargo, un número considerable, 13%, dijo que no se perdía mercurio en los relaves, que todo se recuperaba, lo cual es bastante interesante porque entre las conversaciones encontramos que algunas personas creían que no se estaba perdiendo mercurio y que además cuando se perdía consideraban que simplemente era por un mal manejo que se le daba al material. Entonces tenemos esta cita aquí de un minero que decía: a veces se pierde mercurio, pero es porque algunas personas no saben cómo procesar el mineral, porque se les cae de pronto una gota a la zanja o porque se les riega. Sin embargo, pues eso queda ahí, eso queda para el administrador, eso en realidad no se va para a los relaves, pero sí se va a una cantidad muy mínima. Entonces es muy interesante ver que ellos no creen que se pueda perder el mercurio en otras partes del proceso, sino que generalmente se puede perder por el mal manejo que se le puede dar. Y otra cosa interesante que encontramos fue que los mineros consideraban que la única forma, o la mayoría pues, de los que con los que hablamos, era que la única forma de recuperar este mercurio era llevándolo a un tanque y agregando cianuro, lo cual es bastante preocupante porque, como pues ya lo dijimos, esta combinación de cianuro y mercurio puede crear un complejo que puede ser muy tóxico para el medio ambiente y la salud humana. Encontramos algunas cosas en campo que realmente nos sorprendieron. La primera parte fue de que algunos mineros aún queman la amalgama en su casa. Podemos ver esta foto en la que aquí hay una olla de arroz que estaban preparando para el almuerzo y aquí están quemando pues una amalgama. Y esto demuestra de que aún hay malas prácticas pues, que se realizan con respecto pues, al uso del mercurio. Por otro lado, tenemos acá la piscina de relaves y esta piscina no se evacúa al menos que esté completamente llena, pero podemos ver que esta ya estaba bastante llena, pero aún no había sido evacuada. Y aquí tenemos unos relaves ya bastante antiguos, que estos relaves son empacados nuevamente en costales o en estos sacos y llevados para venderlos a plantas de procesamiento mucho más grandes. Con respecto, no solamente se les preguntó, como les expliqué anteriormente, sobre la eficiencia, sino también quisimos indagar un poco más a fondo y qué pensamientos tienen ellos con respecto al uso del mercurio y si lo consideran peligroso para su salud. Por lo tanto, les hicimos una escala para preguntarles de 1 a 10 qué tantos impactos o qué impactos significativos ellos podían percibir o consideraban que podrían ser peligrosos para ellos. Lo que encontramos en esta escala era, tenían que marcar 1 si consideran que no había ningún impacto y 10 si habían bastantes impactos. Lo que encontramos es, los mineros consideran de que el mercurio tiene grandes impactos para su salud. Por lo menos acá podemos ver que un 33%, lo cual es un número significante, considera pues que tiene como impactos medios, y lo que encontramos a medida que hablábamos con ellos es que ellos son muy conscientes de los impactos que puede tener el mercurio para su salud y el medio ambiente. Sin embargo, es algo que ellos no ven que lo se puede afectar directamente, sino es algo que han escuchado o que creen que les puede pasar a alguien más, pero no a ellos. Entonces tenemos esta cita
de un minero donde decía que el gobierno dice que el mercurio es malo. Sin embargo, en Segovia es un pueblo minero que lleva muchísimos años trabajando pues, con minería artesanal y de pequeña escala. Es una de las regiones de mayor productos de oro de Colombia, entonces ellos hacen referencia a este lugar. En Segovia los mineros llevan trabajando muchísimos años con mercurio y yo nunca he oído que nadie se muera por culpa del mercurio. Yo también llevo trabajando con esto por más de 16 años y nunca he sentido nada. Cuando les preguntamos si ellos han tenido como alguna enfermedad o que dijeran los impactos que podría tener, mencionaban algunos comunes, como decir los temblores, dolor de cabeza. Sin embargo, el común denominador eran los temblores, pero vuelvo y otra vez y repito, algo que ellos decían, yo he escuchado que pasa esto, pero yo nunca lo he sentido. Por lo tanto, ellos nunca ven afectaciones directas, por lo cual, así ellos consideren que puede ser peligroso, no se genera ningún cambio porque no es algo que ellos sientan que los pueda afectar directamente. Otro minero nos decía que estos impactos que podrían tener dependían principalmente en los tipos de organismos, que habían organismos que eran más débiles que otros, es decir, los organismos se comportaban de forma diferente. Y sin embargo, volvían y recalcaba, yo he conocido personas que han trabajado en esto muchísimos años y nunca les ha pasado nada. A pesar de eso, yo sigo diciendo que el mercurio es bastante malo. Otras de las razones que ellos decían por los cuales no podían dejar de utilizar el mercurio es porque no conocen ningún otro método o no saben qué otro tipo de operaciones o de técnicas pueden utilizar para dejar de usar. Algo que encontramos que nos llamó bastante la atención y que no esperábamos encontrar en el estudio fue la desconfianza o la falta de buena relación que hay entre los mineros y el gobierno. Entonces, cuando les preguntábamos a los pequeños mineros si ellos sabían las razones por las cuales el mercurio había empezado a ser ilegal, si les preguntábamos si conocían en qué consistía el convenio de Minamata, la mayoría nos dijeron que no sabían y la mayoría asociaba la eliminación del uso del mercurio porque el gobierno quería deshacerse también de los pequeños mineros. Entonces tenemos esta cuota de este minero, dice el gobierno quiere deshacerse del mercurio, pero yo no sé las razones. De un momento a otro dicen que el mercurio afecta a los seres humanos. Un gran consenso que encontramos es que muchos mineros consideraban de que el gobierno quería prohibir el mercurio porque consideraban que así pueden acabar con la minería pequeña, artesanal y de pequeña escala, porque ellos decían, sin mercurio nosotros no podemos procesar nuestro material, por lo tanto, no, pues, se nos acaba la forma de trabajar y así todo lo que nosotros tenemos, esto terminará en las empresas multinacionales y pues obviamente el gobierno quiere pues ayudarle a las empresas porque las empresas multinacionales le dan un financiamiento pues al gobierno y pues como dicen esta cita que está ahí, vuelvo y repito, ellos dicen si el gobierno elimina el mercurio también eliminan pues a la pequeña minería. Entonces, lo que ellos argumentan es que sí, pues al no tener mercurio, al no poder realizar sus operaciones o al no poder procesar su mineral, ellos van a tener la necesidad de enviar todo su mineral a que sea procesado por las grandes compañías y ellos consideran que estas grandes compañías no les darían pues un buen precio. Además que tampoco confiarían en nadie que les procese su mineral y pues ellos dicen que el oro es un material o es un mineral en el cual no se puede confiar en nadie. Entonces, para nosotros fue muy interesante ver cómo existe esta desconfianza entre los pequeños mineros y el gobierno, por lo cual consideramos que es un bloqueo y por lo cual creemos que ha sido una de las razones por las cuales ninguno de los proyectos relacionados con el gobierno ha tenido tanto éxito, porque pues si no hay confianza, los resultados no pueden ser completamente positivos. Otro que encontramos, les preguntamos con respecto a los relaves, entonces por lo menos preguntamos en una escala también de 1 a 10 los efectos que encontraban en los relaves. Entonces 40% de los mineros con los cuales hablamos consideraban que los relaves no tenían ningún peligro para la salud y sin embargo el 27% consideraban que no tenían ningún peligro para el medio ambiente. Por otra parte, 10% de las personas con las que hablamos consideraban que los relaves tenían impactos significantes para la salud
y 20% consideraban que tenían impactos significantes pues, para el medio ambiente. Encontramos que los mineros realmente son un poco conscientes de los impactos que pueden tener los relaves al medio ambiente. Sin embargo, en este caso en especial, en esta mina, encontramos que los mineros aquí asociaban mucho el daño que le podían hacer a los relaves porque vieron cómo algunos árboles que estaban localizados cerca donde ellos ponían sus relaves se estaban muriendo o se estaban secando. Sin embargo, lo que encontramos que fue muy interesante, ninguno de ellos asoció el daño de estos relaves al medio ambiente porque por los metales que podían estar contenidos en los relaves o por el mercurio que podía estar ahí, sino que la mayoría lo asoció con el ácido del limón que se utilizaba en el proceso y decían como estos relaves son muy ácidos. Entonces es este ácido lo cual mata a los árboles y realmente pues lo que lo está dañando. Sin embargo, también encontramos algunos mineros que sabían que los relaves contenían algunos metales y la razón por la que sabían de esto era porque habían escuchado que pues el cianuro recuperaba estos metales de los relaves. Sin embargo, ninguno asoció realmente impactos a su salud o al medio ambiente relacionados pues con los metales que podían estar en estos relaves mineros. Bueno, ahora vamos un poco pues con la discusión. Quiero pues partir de las hipótesis que habíamos planteado inicialmente. Entonces nuestra primera hipótesis era, nosotros creíamos que los mineros sabían que están perdiendo oro y mercurio en los relaves, pero no sabían exactamente la cantidad. Bueno, esto encontramos que los mineros subestimaron un poco sus pérdidas de oro, pero realmente fueron un poco acertados con sus estimaciones de mercurio. También debe decir que la eficiencia depende de muchas variables y las tasas de recuperación de oro varían tanto espacial como temporalmente. Entonces, las tasas de recuperación de oro que nosotros encontramos en esta mina son muy determinadas, uno, al tipo de mineral, a la geología, al tiempo en el cual se hicieron los análisis, o sea, fue en un mismo frente de exploración y como sabemos, como en cualquier mina, las tasas pueden bajar o subir dependiendo de en dónde se encuentre, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, dependiendo de muchas características como las características del depósito, geológicas, el tipo de mineralización. Entonces no se puede generalizar y es algo que quiero ser muy enfática porque posiblemente la idea sería como continuar y volver a hacer un estudio similar, ya sea en la misma mina o en otras operaciones para determinar realmente pues estas tasas de recuperación. Nuestra segunda hipótesis era que a pesar de las intervenciones que había realizado el gobierno, los mineros no quieren cambiar pues sus prácticas eh, actuales y pues encontramos de que los mineros son bastante conscientes de los impactos que puede tener el mercurio en su salud, pero en realidad no toman ninguna medida. Como lo mencioné anteriormente, ellos a pesar de que consideran peligrosos, no sienten que sea algo que les pueda afectar directamente. Por otro lado, ellos consideran que no hay nada más eficiente como el mercurio, consideran que el mercurio les recupera la mayor cantidad de oro la mayor cantidad de oro posible y no consideran que el mercurio pueda ser una gran preocupación para ellos. Además de que, como ya lo mencioné anteriormente, ellos no vieron impactos directamente en ellos, por lo tanto no lo ven como una preocupación muy grande. Por otro lado, lo que vimos es que debido a que el mercurio es ilegal ahora en Colombia, el precio ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos y al parecer este precio sí ha sido una variable que los ha obligado o que los ha detenido a ellos a considerar cambiar sus prácticas actuales. Además, encontramos cuando les preguntamos a los mineros que si estaban interesados en utilizar cianuro, la mayoría dijo que no, que le tenían muchísimo miedo a utilizar cianuro y lo que encontramos es que ellos en el cianuro sí ven una fuente de peligro potencial. Un ejemplo, es un minero me decía, es que mira, si yo toco el cianuro, el mercurio con la mano y me paso la mano por la boca, yo al siguiente día voy a estar perfectamente bien, no me va a pasar nada. Pero en cambio, si yo hago lo mismo con el cianuro, al otro día voy a estar muerto. Entonces, los mineros parecen estar muy reacios a usar cianuro por el temor que le tienen, porque si ven impactos considerables, diferencia o pues cosa contraria que ven con el mercurio. Saben que con el mercurio, lo que pasa es que con el mercurio es que los efectos se ven a largo plazo.
Por otro lado, creían que los esfuerzos del gobierno no estaban bien intencionados, entonces al haber esta desconfianza, no existe realmente una buena relación que los ayude a ellos, los impulse pues a generar un cambio en sus operaciones. Y nuestra tercera hipótesis era que los mineros estaban conscientes pues, de los relaves, sin embargo no sabían cómo manejar estos relaves. Entonces encontramos que algunos mineros sí sabían que estos relaves pueden generar un peligro para el medio ambiente, pero que sin embargo no vieron, pero vieron impactos significativos en el medio ambiente más que en la salud humana. Sin embargo, estos impactos en el medio ambiente realmente no los estaban asociando por las razones que eran. Ellos consideran que estos relaves son materiales que ya están muertos o que realmente ya no tienen ningún componente peligroso. Vimos en campo que no se están manejando adecuadamente y que además hay una falta de conocimiento sobre cómo se puede manejar o cómo se puede hacer una correcta eliminación de estos relaves. Bueno, algunas conclusiones que nosotros podemos traer con este estudio es que las intervenciones técnicas por sí solas no son suficientes para abordar el uso del mercurio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es simplemente del hecho de decirles, mire, existen estos equipos libres de mercurio o existen esta tecnología, se las damos, ustedes úsenla. No, es necesario realmente sentarse a hablar con ellos, co-crear, ver ellos qué piensan para poder empezar a tener eh, resultados positivos, es decir, que todas las tecnologías que se apliquen deben ir de la mano con un acompañamiento de los mineros y además con un análisis de la eficiencia, porque como en cualquier otra mina, ya sea larga, mediana, eh, el proceso mineralúrgico requiere de análisis previos para saber realmente qué condiciones se encuentran en el depósito y asimismo poder escoger el mejor equipo o el mejor proceso que se adecue de acuerdo pues, a estas condiciones geológicas. Por otro lado, comprender a los mineros es realmente un paso que ayuda a crear y diseñar soluciones, sentarse a hablar con ellos, escuchar sus percepciones, ver en cómo estas percepciones influyen en su comportamiento y en su toma en la toma de sus decisiones es un paso clave también antes de llegar a la loca y simplemente darles equipos. Los mineros deben de hacer parte de la conversación, deben hacer parte de las políticas, de las nuevas tecnologías y que sea un trabajo de manera conjunta. Por otro lado, considero que haciendo esto también se incrementa la confianza que hay entre la minería artesanal de pequeña escala y el gobierno, lo cual consideramos pues sin confianza y entre una tensión entre ambos es muy difícil realmente generar un avance. Por otro lado, es un requisito fundamental tener un buen manejo de eliminación de relaves, poder controlar estos relaves y tratar de recuperar el mercurio de estos relaves antes de que estos relaves sean tratados con cianuro, pues para evitar una contaminación más grande. Por otro lado, pues sí, lo ideal sería que los mineros dejaran utilizar el mercurio totalmente de sus operaciones. Sin embargo, sabemos que esto es un proceso largo y que requiere de mucho acompañamiento y mucha asesoría y como motivación tanto del gobierno como de iniciativa, perdón, en vez de motivación, iniciativa tanto del gobierno como de los pequeños mineros para poder cambiar, pero sabemos que en el proceso que es muy largo, podrían tratarse tratar de implementar otras actividades como tratar de decirle a los mineros o que ellos amalgamen no el mineral completo, sino que traten de hacerlo solamente a los concentrados. Encontramos de que podrían agregar menos mercurio a los cocos y aún así seguir recuperando lo mismo. De estos pequeños pasos que nos lleven progresivamente a completamente eliminar el uso del mercurio, pero como siempre es necesario un acompañamiento constante. Bueno, esas son algunas de las referencias de mi tesis. Mi tesis está ya pública, la pueden revisar. Aquí en la parte izquierda está mi directora pues, de tesis, la doctora Nicole Smith, y estos fueron partes de mi comité, el doctor Eril Spiller, el doctor Oscar Jaime Restrepo, la doctora Elizabeth Holley. Parte de mi investigación fue financiada por la SME, por la National Science Foundation aquí de Estados Unidos. Este es mi equipo de investigación. Esta es la doctora vicedecana de investigación de aquí de mi universidad.
Y obviamente le quiero agradecer pues a los mineros que sin ellos este trabajo no hubiera sido posible, que me abrieron las puertas, me contaron sus experiencias, aprendí de ellos, me dejaron entrar a su mina, que en Colombia, debido pues como les decía, a esta desconfianza es algo muy, muy, muy difícil. Bueno, muchas gracias. Eso es todo por mí. Estoy abierta a preguntas, lo que les pueda responder, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por su ponencia, ingeniera Isabel Casabuenas. Son las 5:55. ¿Les parece bien si tenemos una ronda de preguntas de 25 minutos? ¿Dispone usted de tiempo? Sí, claro que sí, no hay Sí. problema. Muy bien, chicos, entonces los escuchamos, esperamos sus preguntas. Ingeniera. Bueno, al parecer no hay preguntas. Bueno, igual si de pronto se sienten miedo, les puedo dejar mi correo en el chat. Se los voy a escribir si de pronto me quieren escribir o se lo pueden pasar a... Creo que los chicos también lo tienen. Sin embargo, ahí se los escribo. Si desean de pronto que les comparta la tesis, si la quieren leer a profundidad, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a usted, ingeniera, por su tiempo y dedicarnos a esta ponencia, que sea muy enriquecedora para nuestros conocimientos y pisando un poco de realidad nacional también, pues, ¿no? Lo que está pasando con las minerías artesanales y las pequeñas también. Muchísimas gracias. Tenga un No, buen con día. muchísimo gusto.